En esta ocasión, en Cultura Grimos, pues sí, vamos a hacer una odiosa comparación entre Shakira y Bob Dylan. Pero antes quiero aclarar una cosa, no se trata de ver quién es mejor, quién es peor, eso es algo muy simplista, no tiene caso. Tampoco ver cuestión de gustos, precisamente en cuestión de gustos se rompen géneros, ni se trata de ver de calidad en la música o en las letras. No tiene ningún sentido para mí eso. Yo hice esta odiosa comparación porque decidí hacerla porque me di cuenta de que se puede abordar un tema. Me basé en el libro del filósofo español Alberto Santamaría, como pueden ver aquí en el título más corto y más comercial, cómo el neoliberalismo trató de matar el punk. Bueno, pues resulta que ya habiendo hecho esa aclaración, sabemos que Shakira, después de un proceso de separación de su pareja, el futbolista Gerard Piqué, sacó a mediados de enero de este año un tema musical producido por el famoso productor argentino Bizarrap en las Music Sessions número 53, con una letra explícita a esa situación sentimental que vivió con la que fuera su pareja. Y Bob Dylan en el año 1975 sacó un álbum en el que el Blood on the Tracks, que aquí vemos una caja especial que salió de ese álbum, basándose mucho en esa experiencia que tuvo de proceso de divorcio de su esposa Sara. Bob Dylan, al contrario de Shakira, como siempre, fue muy esquivo, no daba cuentas claras, se iba por otro camino y siempre ha sido un misterio, aunque hay varios libros dedicados, varios estudios dedicados al análisis literario, poético o de significado de su obra. Siempre ha sido así. Desde que comenzó su carrera se ha tratado de descifrar lo que dicen sus letras en todos aspectos y él siempre ha sido muy esquivo con respecto a esa situación. Bueno, entonces decidí a hacer el video. De hecho, Bob Dylan tiene por ahí dos temas dedicados claramente a la que fuera su esposa en ese entonces, Sara. Tiene dos temas que voy a dejar aquí los títulos, así como hizo, bueno, con otras características, por supuesto, obviamente, Shakira sobre su pareja. Pero lo que quería llegar era a lo siguiente. Y antes de explicarles, voy a leer textualmente cómo cierra su libro, Alberto Santamaría, de esta manera. Como despedida, me gustaría citar a Marcel Duchamp, quien en una conocida conferencia titulada El acto creativo, afirmaba la existencia de algo así como el coeficiente del arte, una especie de relación aritmética entre lo inexpresado pero intentado y lo expresado no intencionalmente. Y en definitiva, escribir se reduce a esto, la incertidumbre entre lo que querías decir, pero no has logrado, y lo que sin haberlo pretendido has expresado. Para ese juego, en definitiva, escribimos. Y esto lo podemos aplicar a escribir canciones, a toda expresión artística. Bueno, iba a lo siguiente. En este libro, Alberto Santamaría hace un ensayo de cómo a inicios de los años 70, cuando aparece el punk y se está implementando tanto en Estados Unidos como en Inglaterra el cambio hacia el neoliberalismo, cómo el neoliberalismo se da cuenta que la expresión artística, cultural del punk es muy política y critica las injusticias de ese naciente sistema. Y como acostumbra a hacer el capitalismo,
ante toda disidencia, ante toda manifestación que lo critica, lo asimila, lo transforma en una mercancía capitalista y lo devuelve a la sociedad, ya de una manera en que no le perjudica y no le hace daño al sistema. Es una manera de matarlo, lo dice Santa María en el libro. Programa el punk en el radio, satura de punk para que quites su peligrosidad. De esa manera, el capitalismo elimina a un factor crítico y en el mismo momento lo convierte en algo beneficioso para él, en una mercancía capitalista, que es de lo que vive el capitalismo. Recordemos que Marx empieza el Capital con el análisis de la mercancía, que dice es la célula del capitalismo. Eso es lo que hace el neoliberalismo, convertir en una mercancía todo lo que le puede ser perjudicial para él. Bueno, a lo que voy es que la comparación odiosa de Shakira, Bob Dylan, en realidad no es compararlos a ellos dos, no tienen nada que ver. Lo que me interesa es lo siguiente. Este sistema civilizatorio en el que estamos, el de la modernidad, que empieza, según el doctor Enrique Dussel, con la invasión a América, con la conquista y colonización de América, ese sistema civilizatorio que tiene un modo de producción económico que es el capitalismo, no solamente produce mercancías, no solamente acumula valor, no solamente acumula más capital, sino que, como lo dice también recientemente fallecido doctor Juan José Bautista, el capitalismo también reproduce consumidores. Sí, es obvio, porque necesita gente que reproduzca el sistema, que esté de acuerdo con él, que vaya en sintonía con él. También produce una cultura el capitalismo. Alberto Santamaría le llama capitalismo afectivo. Y hay muchos trabajos relacionados con la ideología, la cultura y el trabajo de la psique y de los afectos bajo el capitalismo. En ese sentido, habría artistas de todo tipo, en este caso cantautores de Shakira y Bob Dylan, habría artistas que se encargarían de reproducir ese sistema, ellos en su campo, que es el arte, que es música, que es hacer canciones. McDonald's, Microsoft, Chrysler, Apple, etcétera, lo hacen a su manera y no solamente produciendo mercancías. El sentido de Coco Chanel cuando decía no vendo perfumes, lo que vendo son sueños. Bueno, es en ese sentido. Venden una manera de vivir, una manera de relacionarse entre los individuos. Como lo dijo Carlos Marx, cosificados como cosas. Entre más aumenta el valor de las cosas, más disminuye el valor de los seres humanos, parafraseando al mismo Karl Marx. Entonces, un artista, un cantautor, podría servir para reproducir el sistema, para que el consumidor, al consumir su música, siga siendo un consumidor capitalista, moderno, que sirve al sistema, reproduciéndolo sin darse cuenta. Pero en ese mismo sentido, habría otros artistas que se darían cuenta de las injusticias, de las contradicciones del sistema civilizatorio en el que vivimos, y utilizarían su arte para que al mismo tiempo que hacen una producción artística, denuncien a ese sistema. Alberto Santamaría lo cuenta aquí en su libro, mientras muestro algunas fotografías que vienen en el box set de Bob Dylan, de Blood on the Tracks, que es donde supuestamente habla muchas cosas acerca de su proceso de divorcio, para que vayan viendo cómo lo hizo un artista, Bob Dylan, cómo lo hizo Shakira, que dice, por ejemplo,
en una parte de sus letras. Sorry baby, hace rato que yo debí botar ese gato, una loba como yo no está para novato. Esto es para que te mortifique, mastique y trague y mastique. Yo contigo ya no regreso, no me llores ni me supliqué. Bueno, lo dice Alberto Santamaría en su libro. En este caso, el punk rock, pero también la música disco. Eso sería tema para otro video. Al principio nacieron como, él usa el término disonancia para referirse a cómo una manifestación artística está criticando realmente al sistema. Y eso ya provoca una fricción, como él también lo llama. Dice, en este ensayo me interesa mostrarles el momento de fricción entre esta expresión artística y cultural y el sistema hegemónico dominante, que dice nunca lo es al 100%, nunca es dominante al 100%. Como la música disco, el punk, tratados en este libro, se dieron cuenta de las contradicciones del sistema y lo denunciaron a través de su cultura. Y ellos fue en un lugar privilegiado. Estamos hablando de Inglaterra y estamos hablando de Estados Unidos, Nueva York específicamente, donde surge la escena punk. Eso es a lo que quería llegar. Bob Dylan, Shakira y otros más. Cuando pase el tiempo y voltemos a verlos, nos daremos cuenta qué tipo de producción artística y cultural dieron a la sociedad, de dónde recogieron sus herramientas para fabricar su arte y cómo incidió, cómo cayó, cómo se recibió y para qué sirvió en la sociedad, en el avance de la cultura, en el desarrollo de esa sociedad, para seguir reproduciendo un sistema injusto o para criticarlo al mismo tiempo que se hacía arte. Bob Dylan viene de la tradición de Woody Guthrie, de Pete Seeger, de Cisco Houston, por ejemplo, de cantautores que hace 100 años, más o menos a la mitad del siglo pasado, en el propio Estados Unidos denunciaron con sus canciones las injusticias de la vida en Estados Unidos con su sistema. A eso es a lo que quería llegar. ¿De dónde viene Shakira? ¿De dónde viene su formación como artista? ¿Qué propone y cómo cae su arte en esta sociedad? Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí en Cultura Grimos, que difunde y defiende contenidos populares desde una perspectiva de izquierda. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.